Todo libro sobre los milagros que sea digno de crédito debe hablar de aquellos que nunca llegan a ocurrir. Escribió Lee Strobel en ese libro El caso de los milagros, que os he indicado hace un par de semanas. Y justo escribió ese libro cuando estaba entrevistando un hombre llamado Michael Shermer, que es ateo y es director de una de las revistas de más grande prestigio en Estados Unidos en el ámbito del escepticismo, es decir, una revista atea de bastante prestigio en Estados Unidos. Y Lee Strobel en ese libro pues entrevista a ese hombre, un ateo, y le pregunta pues cómo llegó a desacreditar totalmente de Dios. Y le contó a Strobel pues la historia de una novia que tuvo en el tiempo de la universidad. Y esa novia pues un día sufrió un accidente. Ese hombre era creyente cristiano, el Michael, y su novia en ese momento en la universidad, el hombre tiene ahora 50 o casi 60 años, y todavía él recuerda que esa novia que tuvo en el tiempo de la universidad un día sufrió un accidente. Le llamaron, ella estaba en el hospital y él se fue a verla. Ella se quedó en el hospital un par de meses. Total que se quedó parapléjica, es decir, sin poder caminar, ¿no? Perdió los sentidos de la cintura hacia abajo, ¿no? Así que ese hombre, Michael Shermer, pues oró al Señor por mucho tiempo, rogando que el Señor interviniera y hiciera un milagro en la vida de su novia. Entonces, ya no está, después de todo eso, pues dejó la novia y siguió su vida. La novia todavía vive, está parapléjica, él está casado y tiene 2 hijos. Pero en ese momento, en su juventud, clamó al Señor, pero nada, no ocurrió nada. No hubo milagros, no hubo nada. La mujer, su novia, pues siguió parapléjica. Y él, que ya tenía algunas dudas, en ese momento desacreditó totalmente de Dios. Y se lo comentó a Lee Strobel en esa entrevista que está aquí descrita en ese libro. Y al final de la entrevista escribe Strobel esta frase que he mencionado: todo libro sobre los milagros que sea digno de crédito debe hablar de aquellos que nunca llegan a ocurrir. Y yo me paré a pensar y dije, bueno, toda serie acerca de los milagros que sea digna de crédito también tiene que tener un sermón sobre aquellos milagros que nunca llegan a ocurrir. Por eso el tema de nuestro mensaje es cuando los milagros no ocurren. Una otra entrevista que hizo Lee Strobel en ese libro fue a un hombre llamado Douglas Grotius, un doctor en teología. Su esposa Beck es miembro de la Sociedad de Personas con Alto Coeficiente en Estados Unidos, pero sufre de una enfermedad cerebral progresiva e incurable que causa el deterioro de sus facultades mentales. Ese hombre, Douglas, ya clamó al Señor de todas formas al principio de que supo de esa enfermedad de su esposa, y su esposa también, ambos creyentes, han clamado de todas formas al Señor para que la sanara, pero nada, no hubo milagros. No hay milagro todavía en su vida. La mujer, su esposa Beck, todavía sigue viva, pero sus facultades mentales se van perdiendo poquito a poco. Ya ha perdido y va perdiendo su capacidad para hablar, escribir, recordarse, pensar, hacer planes y realizar las tareas más sencillas. No hubo milagros de sanidad en la vida de Beck y de esa familia. Ese hombre también es entrevistado aquí en ese libro.
son ambos creyentes. Ese no perdió la fe, ese siguió y sigue creyendo en el Señor. Y quiero leer algo que él escribe aquí. Y dice él sobre su mujer: su mente siempre me maravilló, era más inteligente que yo. Recuerdo que en una ocasión había estado organizando algunos papeles y me encontré su tarjeta de miembro de Mensa, la sociedad de los que son genios certificados. La mujer era un genio certificado. La tomé en la mano y lloré. Su firma en la parte inferior de la tarjeta estaba trazada con su hermosa letra. En cambio hoy no puede escribir ni una palabra, no sabe usar una pluma. Es lo que le pasó y está pasando a su esposo. Un genio certificado que por esa enfermedad ya no puede escribir. Le pregunta Strobel a él: ¿cree usted que si fuera Dios decididamente sanaría a Beck? Y él contesta: esa manera de pensar es una falacia. Dios es perfecto y actúa de acuerdo con esa perfección. Si yo fuera Dios, sería perfecto. Por tanto, actuaría de la misma manera que actúa Él. Nosotros no comprenderemos por qué hace lo que hace, pero es absurdo que pensemos que nosotros haríamos mejor las cosas. ¿Qué es lo que muchas veces pensamos? Que podemos hacer las cosas mejores que Dios, ¿verdad? Y eso me impresionó cuando leí la historia de ese hombre y lo que ha escrito él aquí. Muchas veces pensamos que podemos hacer las cosas mejores y por eso nos enfadamos con Dios cuando no nos da aquello que deseamos, aquello que queremos, aquello que pensamos que necesitamos. Y su esposa, pues, que va perdiendo totalmente sus facultades mentales, un genio que ya no sabe escribir, pero él dice, al contrario del primer ejemplo de Michael, él dice: Dios es perfecto. Mi fe sigue intacta porque no puedo comprender todo lo que Dios hace, pero sé que es perfecto y tiene sus propias maneras, sus propias formas de actuar. Y nosotros lo que tenemos es que someternos. No podemos hacer mejor las cosas. Es decir, Dios es soberano y está sobre el control de todas las cosas y tenemos que dejar en sus manos el timón de la historia y el timón de nuestra historia. Entonces, pensando en eso, me gustaría compartir dos textos de la palabra de Dios, y el primero está en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, para hablar sobre cuando los milagros no ocurren. Y el primer texto que vamos a leer es Mateo 13, 53 al 58. Y el segundo texto es 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 10. Mateo capítulo 13, el versículo 53 dice: cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas esas cosas? Y se escandalizaron a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. En Marcos capítulo 6, versículos 4 al 6, que es el texto paralelo de este pasaje de Mateo, dice: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y se quedó asombrado de su incredulidad.
la incredulidad de aquel pueblo, ¿no? Es el primer texto, ¿no? Así que un paréntesis aquí para dos detalles en ese texto de Mateo que hemos leído. Primero es que vemos que Jesús tenía familia. Digo, familia humana, ¿no? La gente de su tierra conocía bien los orígenes humanos de Jesús, es decir, sus hermanos, sus hermanas, padres, su profesión. Entonces es una tontería decir que María siguió virgen, por ejemplo, que no hay base bíblica para eso. María y José eran un matrimonio, se mantuvieron castos hasta que nació Jesús, pero ya después siguieron con su vida de matrimonio y tuvieron otros hijos y hijas. Santiago, el apóstol, no era apóstol, era hermano de Jesús, el que escribió la carta, por ejemplo. Y aquí en el texto vemos que había otros hermanos y otras hermanas. Y no vengamos con esa tontería que el texto está hablando de hermanos en la fe, porque el texto es claro en mencionar la familia de Jesús. Estaba en su tierra natal, donde fue creado. Y dijeron, pero no conocemos a ese tío, no están allí sus hermanos, sus hermanas, no es su padre el carpintero, y su madre no es María. Es decir, están hablando de la familia humana de Jesús. Ese es un detalle aquí, ¿vale? Aunque no estemos hablando de eso, pero para mencionarlo. Y el segundo detalle es que el versículo 57 no es una profecía. ¿Qué dice el versículo 57 de Mateo? Que el profeta no tiene honra en su casa, ¿no? Dice Mateo 57. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Lo que quiero decir es que ese texto no es una profecía, sino una declaración de lo que él estaba viviendo y muchos otros ya habían vivido. Jesús no está diciendo que ningún profeta será honrado en su propia casa o en su propia tierra. Jesús está diciendo que él no estaba siendo honrado en su propia tierra y que de hecho esto ya había pasado con otros profetas en la antigüedad. No fueron honrados en su propia tierra, en su propia familia, en su propia casa. Pero eso no significa que todos los profetas, todos los hombres de Dios, todas las mujeres de Dios tendrán que ser deshonrados en su propia casa y en su propia tierra. ¿Me explico? Es decir, está Jesús hablando de un hecho que está sucediendo con él, que debería ser lo contrario. Es decir, debería ser lo contrario en el sentido de que el profeta debería ser honrado en su casa y en su tierra. Y Jesús lo que menciona aquí es, eso está mal. Eso no debería ser así. Se debería honrar los profetas y los hombres y las mujeres de Dios en todas partes. Porque a veces leemos ese texto y pensamos, vale, una de las características del profeta es que no es honrado en su casa. Si es honrado en su casa no es un profeta. No, no es así. Bueno, ese es otro detalle en el texto, ¿vale? Aquí que quería mencionar para nuestra comprensión. Pero ¿y sobre los milagros? Que es el tema a que nos dedicamos en esta tarde, ¿no? Sobre los milagros. ¿Por qué muchas veces no ocurren los milagros? Bueno, la razón número uno, ya vemos el texto, ¿verdad? Es la incredulidad. ¿Qué dice el pasaje? A fin de cuentas, versículo 58. Por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Entonces, razón número uno para la falta de milagros, la incredulidad. Fijaros que la falta de fe de aquella gente hizo con que el propio Jesús no realizara en su pueblo muchos milagros. Entonces, la fe tiene que estar no solamente en la persona que está orando, sino en la persona que también recibe. ¿Me explico? La persona que desea, digamos, la sanidad para una enfermedad también tiene que creer, también tiene que tener fe. No basta simplemente la persona que ora, la persona que pide, aunque puedan ser la misma persona, el que pide y el que está enfermo. Normalmente también oramos por otras personas que están enfermas. Entonces, Jesús era el propio Dios. Hizo un montón de milagros y un montón de personas. Tenía poder y autoridad. No hay nadie con más fe, o no hubo nadie en la historia con más fe que Jesús, porque
Él era el propio Dios. Entonces, en Jesús no faltaba nada para hacer milagros. Y Él es claro decir que en aquella gente faltaba algo, faltaba fe. Por la incredulidad de ellos, no pudo hacer allí muchos milagros. Entonces, la incredulidad del pueblo impide, de alguna forma que no puedo explicarlo muy bien, pero de alguna forma impide aquí entre comillas, porque Dios no está impedido de hacer nada, pero es una mecánica espiritual. Por el texto que hemos leído, pues está claro que están relacionados. La falta de fe de la gente, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, impide el actuar del Espíritu Santo de Dios y que el sobrenatural ocurra. Entonces, eso es lo primero. Pero, ¿y cuando hay fe? Y aún así, los milagros no ocurren. Vemos que la razón número uno es la incredulidad, pero no es solo la incredulidad. Porque muchas veces la gente tiene fe, nosotros tenemos fe, y rogamos con fe, pero aún así no ocurre. Puede que sea más grande o más pequeña la fe, pero hay fe. Pero aún así, algunos milagros no ocurren. ¿Y cuál es la segunda razón? ¿O cuáles son otras razones? O cuando hay fe, ¿qué podemos aprender del porqué de los milagros que no ocurren? Y ahí vamos al segundo texto, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 10. ¿Qué dice? Palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12. Versículo 1. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Versículo 6. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Ahora sí, el versículo 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sabemos que la iglesia de Corinto es una iglesia problemática. Sabemos que Pablo ya había escrito la primera carta a aquella iglesia, pues para tratar de una serie de problemas que la iglesia, que son los hermanos, estaban viviendo. Y uno de los problemas era que cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo. Y la segunda carta de Corintios, Pablo escribe pues para, de alguna forma también, defender su autoridad apostólica. Es decir, defender que él era de hecho un apóstol del Señor. De manera que la segunda carta a los Corintios es una carta bastante personal del apóstol Pablo, donde incluso pues comparte algunas experiencias bastante personales y estamos delante de una de ellas. Pablo no escribió sobre eso en ninguna otra parte y ninguna otra carta que escribió, pero vio necesario escribir a los Corintios para ayudarles a percibir que de hecho el Pablo era un apóstol llamado por el Señor. Por eso escribe en tercera persona, pero respecto a él mismo, porque la persona que aquí tuvo visiones celestiales y fue llevado al tercer cielo, pues era el propio Pablo.
Es una forma de escribir en tercera persona para expresar algo que uno mismo vivió. Y bueno, al escribir sobre eso, acaba hablando de algo que le causaba mucho tormento, mucho sufrimiento. Le llama espina en la carne. Muchos teólogos, muchos estudiosos, mucha gente ya intentó comprender qué sería esa espina en la carne de Pablo. Y ya han dicho un par de cosas sobre eso, que era una enfermedad, que era una mujer, que era no sé qué más, que era aquello otro, pero la verdad es que no sabemos. Y, a ver, conjeturar es una cosa que no merece la pena. Entonces, simplemente creo que debemos quedarnos con lo que él dice. Él dice que era una espina en la carne, y para dar una idea de lo que eso supondría, de lo que eso significaba, él añade que esa espina era como el diablo, como un mensajero, mejor dicho, de Satanás, que venía a atormentarle. En algunas versiones pone que era como un mensajero que venía a dar bofetadas, ¿no?, en su cara. Entonces, eso era lo que tenía Pablo, ¿no? Una espina que me fue clavada en el cuerpo, que no sabemos exactamente lo que es, o lo que eso significaba, o sea, era una metáfora, pero sabemos la fuerza que eso tenía para él. Era para él como mensajero de Satanás, que venía a darle en su cara. Le atormentaba. Era para él terrible. Y él dice que rogó 3 veces al Señor para que quitara esa espina en su carne. ¿Era Pablo un hombre de fe? ¿Era Pablo un hombre de Dios? ¿Era Pablo una persona que tenía comunión con Dios? ¿Era Pablo una persona íntima del Señor? Sí, por supuesto. Pablo es el más grande escritor del Nuevo Testamento. El más gran apóstol, quizá. Así que no tenemos dudas de la fe de Pablo. Un hombre que ha orado y ha orado por otras personas y milagros han ocurrido. Un hombre que ha vivido y sufrido todo por la causa del Evangelio. Un hombre del cual no podemos dudar de su fe. Así que Pablo no tenía problemas de fe. Entonces, su problema no era el que mencionó Jesús, la incredulidad. Ese no era su problema. Entonces, ¿por qué el milagro no ocurrió en la vida de Pablo? Cuando los milagros no ocurren, ¿qué pasa? Oró 3 veces Pablo, pero nada. No fue librado. No ocurrió un milagro en su vida. No. Dios no actuó en aquella espina y no la ha quitado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando los milagros no ocurren en nuestras vidas? Número 1. Hay que aceptar nuestra falta de derechos. Eso es lo primero. Porque nosotros pensamos que tenemos muchos derechos. En nuestra sociedad, tener derechos es el clamor. Y hacer uso de los derechos es un clamor. Y no digo que no tengamos derechos delante de la sociedad, tenemos muchos. Pero delante de Dios tenemos que aceptar que no tenemos ningún derecho. El versículo 8 dice que Pablo no exigió un milagro, sino que rogó. Rogó por un milagro. En el sentido que Pablo estaba suplicando porque comprendía que no tenía el derecho de exigirle a Dios nada. Así que Pablo se puso en la posición correcta. Yo soy un hombre de fe,
un apóstol, pero delante de Dios soy nadie. Entonces delante de Dios me arrodillo, me someto y rogo al Señor para que Él actúe. Si Él actúa bien, si no actúa bien también, yo no dudaré de quién es Él. Porque no pienso que tengo algún derecho delante de Él. Todo lo que tengo y lo que he recibido y lo que vendré a recibir es gracia. Nada más. Aquí es donde muchos necesitan un cambio de mentalidad, hermanos míos, amigos. Aquí es donde muchos necesitan un cambio de mentalidad. Dios no existe para cumplir nuestros deseos. Repito, Dios no existe para cumplir nuestros deseos, aunque sean buenos nuestros deseos, o aunque pensemos que sean buenos nuestros deseos, lo que queremos, lo que pedimos. Dios no existe para cumplirlos. Todo lo que recibimos de Dios es por pura gracia, y lo que no recibimos ya merecíamos mismos. Es decir, nosotros como pecadores, ¿cuál es nuestra paga? La muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Así que por nuestros pecados ya merecíamos cosa mucho peor. La muerte, muerte eterna. Todo lo que recibimos es gracia. Digamos que ya estamos con ganancia. ¿Me explico? Así que ya he dicho otro día sobre eso, pero vuelvo a repetir. Dios no es nuestro camarero. No es nuestro siervo. No existe para cumplir nuestros deseos. No es el genio de la lámpara. Nada de eso. Más bien lo contrario. Nosotros somos los siervos. Él es el Señor. Nosotros nos sometemos. Él es exaltado. Amén. Segundo, hay que aceptar la soberanía de Dios. Cuando los milagros no ocurren, hay que aceptar la soberanía de Dios. Es decir, el hecho de que Dios está por encima de todas las cosas y tiene el control de todas las cosas, y aunque no comprendamos muy bien el por qué, el Señor tiene su propio propósito y su propio camino. Sus caminos son más altos que los míos, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, dice el profeta Isaías. No podemos llegar a comprender la naturaleza infinita del pensamiento de Dios. Son inescrutables sus caminos, sus pensamientos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Pregunta el apóstol Pablo en Romanos. Hay que aceptar la soberanía de Dios. Pablo supo que Dios no le quitó aquella espina para que él no se volviera presumido, orgulloso, arrogante, pensando que era más de lo que de hecho era. Entonces aquella espina era la providencia soberana de Dios en el cuerpo de Pablo, para hacerle recordar que no era nada más que un hombre débil, como que para mantenerle dentro de las rayas de Dios, ¿sabes? Entonces Dios le ha puesto o le ha permitido una espina que era como un mensajero de Satanás, una cosa que le atormentaba, y eso era para Pablo algo como que le mantenía dentro de las rayas de Dios, dentro del plan de Dios. Entonces aquella espina que para Pablo era algo terrible, algo mal, algo malo, algo que él no quería, algo que él rogaba que el Señor le quitara, algo por el que él rogaba un milagro, aquello la verdad era una providencia de Dios para Pablo. Era la divina providencia. Así que la ausencia del milagro también forma parte de la divina providencia para nuestras vidas y para la historia de la humanidad. Aun cuando los milagros no ocurren, el soberano Dios sigue estando al control y obrando de diferentes maneras.
en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestra iglesia y en todo el mundo. Amén. Cuando los milagros no ocurren, hay que aceptar nuestra falta de derechos, hay que aceptar la soberanía de Dios. Tercero y último, hay que aceptar la suficiencia de Cristo y su gracia. Versículo 9 dice Dios a Pablo: te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, dice Dios, tiene el molde. Mi poder es muy grande, es inimaginable. El poder de Dios, Dios es el Todopoderoso. No hay como mensurar el poder de Dios, pero está diciendo Dios aquí a Pablo que en tu caso, Pablo, mi poder tiene un molde muy preciso. Y ese molde es del tamaño de tu debilidad. Es del tamaño de esa espina que ya no la quieres, pero seguirás teniéndola. El milagro que estás pidiendo no lo vas a recibir porque mi gracia te basta. Mi poder se está perfeccionando en tu vida por medio de esa debilidad. Hermanos, amigos, no necesitamos lo que Jesús puede darnos. Necesitamos a Jesús. Amén. No necesitamos lo que Jesús puede darnos. Todo lo que necesitamos es Jesús. Eso es tan sencillo, pero tan poderoso. No tenemos que ir detrás de Jesús por lo que podemos recibir o por lo que queremos recibir. Vamos detrás de Jesús por quien Él es. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro Salvador, el quien perdona nuestros pecados. Vamos detrás de Jesús por Jesús. Su gracia nos basta. Cuando los milagros no ocurren, Él sigue el control y su gracia sigue bastándonos. Cuando los milagros no ocurren, no se acabó la vida. Cuando los milagros no ocurren, no se acabó la historia. Cuando los milagros no ocurren, Dios sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo nuestro Salvador. Y su gracia sigue bastándonos. Cuando los milagros no ocurren, seguimos con el Señor Jesús, que es lo que al final necesitamos. Así que hagamos como Pablo, porque al final comprendió Pablo: vale, Dios, de acuerdo, ya he orado 3 veces, ya he rogado, ya he insistido, vale, ya no seguiré insistiendo. Si tú me dices que es así, yo me gloriaré, yo me contentaré, yo me alegraré en mi debilidad. El milagro no ocurrió en mi vida, vale, de acuerdo, yo seguiré contento a sí mismo, porque tengo a ti, tengo tu gracia, tengo todo lo que necesito. Seguiré atormentado. El mensajero de Satanás seguirá ahí como que me dando bofetadas, pero yo seguiré contento contigo. Yo seguiré contento con mi gracia, con tu gracia. ¿No es lo que dice el versículo 10? Al final Pablo dice: me regocijo en las debilidades. Me regocijo en ese problema que tengo. Y aquí ya estamos en una paradoja, vamos. Ya estamos aquí en algo que nos da un choque en la cabeza, ¿no? Porque ya Pablo dice: vale, pues si es así, ya me gloriaré, ya me pondré contento, ya me alegraré en el problema.
y el milagro que no ocurrió, pues ya me alegraré con eso. Y aquí ya da un hueco en nuestra cabeza. Y aquí ya el que comprende eso, el que acepta eso, da un paso más en su madurez espiritual. Es lo que comprendió también Habacuc. Y ya voy terminando. El profeta Habacuc, en el Antiguo Testamento, llegó a comprender lo mismo. Porque igual estaba en una crisis. Y rogó al Señor y oró. Y pidió al Señor por un milagro, una intervención en su pueblo, en su época. Pero nada, el Señor dijo que nada, no iba a pasar aquello. Incluso peor. Lo que estaba ocurriendo se iba a empeorar. Y aquello pues llenó al profeta de aún más crisis. Hasta que el profeta se encuentra de hecho con el Señor y más bien tiene una visión de lo que va a ocurrir y lo que de hecho Dios está deseando con todo aquello. Y ya al final de su libro, en Habacuc capítulo 3, vemos cómo el profeta se regocija, se contenta, a pesar de las dificultades, a pesar de que el Señor no había hecho nada, pero Él había cambiado, porque había comprendido la soberanía de Dios, que Él no tenía derechos para nada, que Dios era soberano y que le bastaba la gracia de Dios. Por eso llega a decir al final de su libro, versículo 17 al 19 del capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Comprendió que la gracia de Dios le bastaba a él y ya no hacía falta nada más. Incluso ya no hacía falta milagro. Cuando los milagros no ocurren en tu vida, o cuando los milagros no ocurran en tu vida en el futuro, amigo mío, hermano, no se acabó la vida, no se acabó nada. Si tienes a Jesús, tienes todo lo que necesitas. Así que, ¿por qué Michael Sherman, el ejemplo del inicio, se ha vuelto un ateo? A lo mejor es porque nunca tuvo a Jesús en su corazón. Porque quien comprende que Jesús es todo, jamás le deja. Como el segundo ejemplo, ha perdido el doctor Douglas, ha perdido todo lo que soñaba de un matrimonio. Su esposa, un genio, con una enfermedad incurable. Pero él dice, el Señor sabe por qué todo eso. Es difícil para mí, pero el Señor sigue siendo el Señor. Dios sigue siendo Dios. Como Pablo reconoció, la gracia del Señor de hecho me basta. Como Habacuc reconoció, la gracia del Señor me basta. Que reconozcamos nosotros, no tenemos derecho alguno. Dios sigue siendo soberano, su gracia nos basta. No necesitamos lo que Jesús puede darnos, necesitamos solo a Jesús y nada y nadie más. Amén. Te invito a orar. Padre, gracias Señor por esta tarde, pues poder compartir tu palabra. Gracias Señor porque tu gracia nos basta. Tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando los milagros no ocurren en nuestras vidas, pues
pues muchas veces entramos en crisis, porque a lo mejor pensamos que deberían ocurrir, a lo mejor pensamos que teníamos el derecho, a lo mejor pensamos que tú, siendo Dios y Todopoderoso, deberías haber hecho. Pero Señor, como somos humanos y débiles, no comprendemos un palmo a nuestra frente. Ayúdanos a comprender la grandeza de tu divino poder. Ayúdanos, Señor, a comprender, aunque sea un poco, y aceptar de esa forma tu soberanía. El hecho de que, de hecho, tu gracia es suficiente para nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar satisfechos, contentos, no con lo que tú nos das, sino con tu presencia. Ayúdanos a estar contentos, no con lo que recibimos, sino contigo mismo, Jesús, que eres todo para nosotros. Que no vayamos detrás de ti, que no vengamos a esta iglesia, que no nos hagamos seguidores tuyos pensando en lo que podamos recibir en esta tierra de bueno, sino que te sigamos por ti mismo, porque eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey. Ayúdanos, Señor, en ese sentido a estar contentos con tu gracia. Que tu gracia sea suficiente para cada uno de nosotros aquí en esta tarde y para esa iglesia, en el nombre de Jesús. Me dicen mis hermanos ahora mismo y amigos que están aquí en esta tarde, que a lo mejor están escuchando ese mensaje y están diciendo: wow, eso es para mí. Señor, que eso se vuelva práctico mañana y después, y después, y después, y para siempre en nuestras vidas. Porque eso es un cambio de mentalidad y un salto en la madurez de nuestra fe. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.